En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Y realmente preocupa por quienes apostamos por una minería limpia, moderna, organizada y plenamente supervisada. Entonces, la primera pregunta es el rol desde la presidencia del Poder Legislativo que va a jugar Eduardo Salguana, acompañado de Patricia Juárez, de Fuerza Popular. Valdemar Cerrón parece que le ha gustado la mesa directiva, ¿no? Se queda. Y Cavero, ¿no? Alejandro Cavero. Entonces, ¿qué rol van a jugar ellos en esa mesa directiva respecto de una de las actividades que debe apuntalar el desarrollo económico del país? Esa es la gran interrogante, dado el vínculo que tiene Eduardo Salguana con la minería. Él dice informal. Yo estoy vinculado con la minería informal. Pero ¿cuál es la distancia que separa una minería informal de una ilegal en el caso del Perú, por ejemplo? Esa es una pregunta que lo dejo abierto. No, él viene de un linaje económico, madre de Dios, producto de estas actividades. No seamos ingenuos en reconocer eso. Él tiene mucho vínculo con la minería ilegal, y Alianza para el Progreso también, ojo, no nos olvidemos de Sánchez Paredes, no nos olvidemos de La Libertad, no nos olvidemos de esas cosas que todavía no se explican sobre el origen, pues, de un imperio formado por la familia Acuña, ¿no? O sea, Alianza para el Progreso, y no solamente Salguana, tienen cierto linaje con acciones informales mal llamadas, porque al final, por eso hacía la pregunta, ¿qué divide lo informal de lo ilegal en el caso de la minería en el país? Cuando tú tienes una legislación que da marchas y contramarchas para plazos de formalización, en donde un minero informal o miles de mineros informales pueden pasar varios años en esa condición, desarrollando actividad, poniendo en riesgo el medio ambiente, poniendo en riesgo la economía, el equilibrio social en las zonas donde operan, y no lo resuelven y no se formalizan. Entonces, esa posición de comodidad de la informalidad, a mi modo de ver, lo convierten en ilegalidad, porque desde el Parlamento, desde las leyes, desde los organismos fiscalizadores, no hacen su trabajo, no van hacia el punto correcto de, ok, tú eres informal, formalízate, tienes un plazo razonable, pero si te sacan una norma que amplían, que abren otra vez este padrón de mineros informales, entonces no tienes cuándo acabar. Ahora, si para las instituciones que fiscalizan el medio ambiente y esas actividades, por ejemplo la OEFA, le es difícil entrar a fiscalizar a la minería formal, la mediana y gran minería, imagínate los miles de mineros informales, ¿quién los va a fiscalizar? Que requerirá el Estado de un alto presupuesto para tener cada fiscalizador en esta minería. ¿Los dejarán fiscalizar? Son cosas que muy bien lo sabe Eduardo Salguana, muy bien lo sabe la gente que él representa, y muy bien saben las triquiñuelas que manejan para que lo informal, una palabra más o menos degustable, sea una eternidad, y vuelvo a repetir, a mi juicio es una ilegalidad. Y la evidencia, José, es que todas las últimas 4 o 5 autoridades de gobierno regional, inclusive las provinciales,
no, la evidencia es que no han hecho absolutamente nada por siquiera alertar a las instituciones competentes para ver este asunto. O sea, se han hecho de la vista gorda y todos sabemos el desastre medioambiental y social que existe en esa zona. Y lo que tú mencionas, digamos, ese es el punto, ese es el plomito que va a desbalancear la balanza política en el país, la fuerza política en el país. Y tu suspicacia la comparto en el sentido de que este recurso oscuro, gris, de la minería ilegal va a poner al nivel de las próximas elecciones a personajes que van a dirigir la política, y no solamente desde el Ejecutivo, sino desde el Legislativo, sobre el tratamiento que se le va a dar a esta actividad. Si hoy por hoy no lo han podido controlar, si hoy por hoy no han podido cerrar un proceso de formalización, con esta nueva composición que se va a dar a través del financiamiento de la minería ilegal, no es que va a ocurrir. Mencionas muy bien a decir que eso es un proceso que se ha venido dando, yo calculo de hace unos 20 años atrás, de manera silenciosa, y ahora ya es más evidente y es más descarado. Entonces, lo que nos está diciendo y ese es el punto que estamos tratando, lo que nos está diciendo la composición de esta mesa directiva, es que tenemos los peruanos un futuro totalmente destinado a basarnos en la informalidad de una de las actividades más importantes del país, que es la minería. La minería está llamada a ser ese eje impulsor de la economía y dinamizador de los demás sectores económicos. Entonces sí, la preocupación es grande. De repente estamos hablando de 4 personas que están en una mesa directiva y no. Estamos hablando de que ese es un síntoma. Nos está diciendo esta mesa directiva, nos está diciendo a todos los peruanos lo que se nos viene desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la gestión ejecutiva del gobierno, de los futuros gobiernos, del futuro gobierno y de los que sucedan. Un país con minería ilegal es como tener un narcoestado y, como mencionabas, de repente un poco peor. La minería ilegal es la panacea para todos. ¿Cómo te vas a poner a confrontar cuando tú de repente empieces a tocar esas puertas? O sea, acá hay una cuestión que la ambición política de poder, de estar allí, convivir con una actividad tan dañina como la minería ilegal y sus consecuencias, a no ser de que exista un liderazgo, que hasta ahora no lo veo, que empiece a poner orden en las cosas públicas, ¿no? Y pueda controlar estas acciones. Pero hasta ahora no la veo, no veo a alguien que pueda generar un liderazgo y las acciones que hagan en paralelo con el Poder Ejecutivo también. Y como tú mencionas perfectamente, con los gobiernos subnacionales, porque juegan en pared. Hay todo, ya es algo así como una organización criminal. Lo que yo esperaría que ella diga es, por ejemplo, vamos a promover la inversión privada, ¿no? De manera decidida, con todo lo que corresponde, y el primer hito que vamos a manejar es Tía María. Y Tía María está siendo manoseado porque es un hito. Es un proyecto importante, todo lo que tú quieras, pero es un hito. Si se vuelven a tirar abajo Tía María, la minería legal, moderna, la fiscalizada, la que paga impuestos, la que da fuentes de trabajo decentes, estaría echándose a perder. Y eso de allí puede ser un manejo. Y la otra cosa que yo quisiera escuchar de la presidenta es que por favor pare de incrementar el gasto público. El gasto público está siendo tremendamente obeso a la burocracia y no sé hasta dónde van a parar, porque tenemos un Estado muy grande
obstruye la labor de las actividades privadas y además nos cuesta muchísimo dinero que puede ser muy bien invertido en infraestructura que aumente los niveles de competitividad en las regiones principalmente pobres, ¿no? Cajamarca es una de ellas. Entonces, esas dos cositas nada más, inversión privada y que diga vamos a reducir el gasto público o vamos a reorientar el presupuesto priorizando la inversión en infraestructura productiva para cerrar las brechas de competitividad que tiene que ver también con las brechas sociales. Con esas dos cositas yo estaría feliz. No, el razonamiento es sencillo, yo creo que la gente lo entiende. Sin inversión privada, que es la que te paga los impuestos, que es la que te genera la dinámica económica, el Estado no tendría cómo recaudar para que el Estado pueda administrar su presupuesto. La inversión privada es medular, pero si tú la ninguneas, si tú la subestimas, ¿no? Si tú le pones inclusive etiquetas a la inversión, ¿no? Sencillamente estás autoliquidándote. La inversión privada es importante para que crezca la recaudación fiscal con la que el Estado va a hacer su chamba. Uno, mantener una burocracia que cada vez es más inmensa, y lo otro es destinar recursos hacia la inversión pública que coadyuve e incentive a la inversión privada, ¿no? Entonces, ese razonamiento es sencillo, simple, básico. Pero si tú entras al punto de que tu presupuesto cada año que pase, digamos de una torta de 100, porque es creciente, la torta todos los años aumenta el presupuesto, cada vez le das menos a la inversión pública, para hablar de la pública, y le das más al gasto, entonces estás haciendo que no haya infraestructura adecuada para que el inversionista privado pueda entrar a hacer su trabajo. Es una manera de obstaculizar y de limitar la penetración de la inversión privada en la economía, que eso sí eso causa muchos efectos de crecimiento y de desarrollo. Entonces, comparto lo que tú mencionas en el sentido de que la inversión privada tiene que tomarse con énfasis, por decirlo con una palabra, con énfasis. O sea, las dos inversiones son buenas, pero la inversión privada es la mamá de la inversión pública. Es la que le da el pecho, es la que le da la lactancia a la inversión pública. Lactancia es un buen término porque siempre paran prendidos de la mamadera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay toda una tendencia. Si tú miras cómo se han ido destinando los recursos públicos hacia gasto y hacia inversión, te vas a dar cuenta que cada vez es menos los recursos que se destinan a inversión. Y más es gasto, más es burocracia, más es obstrucción a la inversión, más es fiscalizaciones innecesarias, más es el tamaño del poder público que agobia las actividades libres y empresariales, que es lo que le da salud a la economía. Don C. con César Zamora Bento.